¿Cuántas veces te has preguntado cómo enseñar una técnica? En la pregunta está el origen del problema. Si nos hacemos las preguntas equivocadas, ninguna respuesta es correcta. Te propongo cambiar la pregunta. ¿Cómo aprenden los niños y niñas un movimiento? Vamos a ayudar a comprender este proceso a través de tan solo 10 ideas fundamentales. Aunque parezca una paradoja, nuestro cerebro trabaja para pensar lo menos posible, para evitar tener que razonar, porque controlar los procesos del movimiento le resulta ineficiente, consume mucha energía. Por eso, cuando una experiencia se repite, el cerebro trabaja para que la respuesta se convierta en automática. Entonces la ejecución alcanza más velocidad, más precisión, porque necesita menos energía. El cerebro utiliza las repeticiones para trasladar esos procesos aprendidos a lugares donde no opera la consciencia. Ese almacenamiento de respuestas aprendidas lo llamamos memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene una capacidad enorme de almacenaje. Sin embargo, la información que se recoge desde nuestros sentidos pasa primero por una memoria a corto plazo, y esa tiene muy poca capacidad en espacio y en tiempo. Podemos decir que es una memoria transitoria y necesita refrescarse de forma permanente. Los resultados de investigación nos hablan de una capacidad de 5 bytes más menos 2 de información y entre 20 y 80 segundos para olvidar esa información absolutamente. Imagina la siguiente situación. ¿Qué harías si te indico un número de teléfono, el siguiente, 889602816, para que llames dentro de un minuto y además no tienes dónde anotarlo? Pues vas a hacer dos cosas. Uno, segmentarlo, por ejemplo, 889-602-816, y además repetirlo y repetirlo para poderlo retener. Tu experiencia te ha enseñado que memorizar 9 números no es fácil, por eso los agrupas en menos unidades de información. Y además sabes que si no lo repites de inmediato y bastantes veces, se te olvidará. ¿Qué pasaría si en lugar de un minuto tuvieses que esperar 15 minutos para llamar? Lo más normal es que te canses de repetir y olvides el número, incluso que te olvides de que tienes que llamar. Pero, ¿qué pasaría si la situación fuese de esta otra manera? Presta atención. Oye, ya te ha llegado tu coche nuevo. Llama dentro de 15 minutos a este número para concertar la hora de recogida. ¿Te cansarías de repetir hasta memorizarlo? La diferencia es que tienes un objetivo que te compensa el esfuerzo de repetir. Otra forma de que te estimules para memorizarlo invirtiendo el tiempo necesario es que recibas recompensas cada vez que hagas bien esta tarea de memorizar. Y por último, hay quien llega a sentir el placer de memorizar números sin más recompensa, porque se sienten especialmente hábiles haciéndolo y los demás se lo reconocen. Por lo tanto, el aprendizaje se facilita. Teniendo un objetivo estimulante para conseguir ese aprendizaje, reduciendo la información atendida, agrupándola en segmentos, ordenando esos segmentos de manera lógica, repitiéndolo todo lo necesario y creando un clima emocional positivo a través del feedback y los refuerzos. Pero un momento, ¿estamos hablando sobre conceptos, palabras, números? ¿El movimiento se aprende como el lenguaje? No exactamente. De hecho, las palabras son el estorbo más común para aprender movimientos. Nietzsche acusaba a los filósofos de intentar secuestrar los sentidos para percibir la naturaleza a través de los conceptos. El movimiento es naturaleza y la metáfora es su mejor expresión verbal. La memoria declarativa o explícita es aquella que almacena información que puede ser comunicada verbalmente, consistiendo en un aprendizaje consciente. Por otro lado, la implícita es una memoria que es difícil de verbalizar. Dentro de ella se encuentra la memoria procedimental, con la que aprendemos habilidades motoras, y esta se activa cuando se necesita ejecutar una tarea.
La neurociencia nos indica que ambas memorias utilizan circuitos neuronales distintos y tienen una forma de procesar la información diferente. Además, expertos en aprendizaje motor nos advierten que el movimiento se almacena en nuestra memoria en forma de imágenes, no de conceptos. Un día, cuando yo era estudiante, mi profesor de voleibol, Toño Santos, llegó a clase y dibujó esto. A lo que añadió: "Este es el entrenador de voleibol ideal". Hace pocos días tuve la ocasión de asistir a una videoconferencia de una prestigiosa personalidad del voleibol mundial, John Kessel, y dibujó la misma cara. Algunos experimentos han comparado un grupo de deportistas aprendiendo una habilidad poniendo su atención sobre muchas reglas de acción, de 8 a 12. Mientras otro grupo aprendieron la habilidad con una analogía, una metáfora, es decir, sustituir esas reglas conceptuales por una imagen conocida que se asocie al movimiento requerido. En algunos de estos experimentos, después del periodo de aprendizaje, se sometió a los aprendices a situaciones de ansiedad, aprensión competitiva, y los que aprendieron con la analogía mantuvieron un rendimiento más elevado que aquellos que aprendieron a base de muchas reglas. ¿Lo recuerda? Por 4 días trabajé y no aprendí nada de nada. Aprender mucho. Aprendí mucho. Aprendí a lijar su casa, quizás. Lavé su auto, pinté su casa, pinté su cerca. Aprendí mucho, sí, claro. No todo es lo que parece. No, mentira. Me voy a casa. Daniel-san. Daniel-san. ¿Qué? Ven aquí. Bien. Mostrarme encerar y pulir. ¿Encerar? ¡Ya! 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 Mostrarme pintar cerca. Mostrarme costado, costado. Mostrarme lijar suelo. Ay. Mirar ojos, siempre mirar ojos. Regresar mañana. Tenemos que entender que los entrenadores y entrenadoras, por un lado, y sus deportistas, deben enfrentarse al aprendizaje de la habilidad de forma muy distinta. Los que enseñan deben comprender profundamente las características de la habilidad y las características de su aprendiz, y lo harán de forma analítica y sistemática. Sin embargo, la persona que aprende debe interpretar la habilidad. Interpretar significa sentir, no conocer. Tomar como pauta movimientos familiares hasta conseguir una imagen propia del nuevo movimiento. A partir de aquí, el aprendiz afinará poco a poco su armonía cada vez que vaya consiguiendo el objetivo. Cuando mi profesor nos mostró el dibujo del entrenador ideal, me pareció un mensaje críptico al que le di decenas de interpretaciones posibles. Cuando Kessel lo mostró 35 años después, lo entendí perfectamente. Esto me ha servido también para recordar que proponer un aprendizaje solo tiene sentido cuando los aprendices tienen las capacidades y la motivación necesarias. Acelerar los procesos supone limitar el futuro de estos chicos y chicas. Antes hemos comentado que era importante darle un orden lógico a cada agrupación de información. Esa lógica no siempre es el orden en el que se ejecuta. Si entendemos la naturaleza del movimiento, percibiremos que algunas partes del mismo pueden estar condicionadas por otras, y entonces estableceremos una jerarquía adecuada de aprendizaje. Después de todo lo visto, ¿crees que tu método puede mejorar en algo? Permíteme que sea muy directo. A los jóvenes voleibolistas no les ayuda escucharnos un montón de palabras, describiendo un movimiento, conceptos técnicos, no vernos reproducir partes separadas del mismo, y mucho menos soportar nuestra impaciencia y nuestra frustración. Ahora sí, de manera positiva, estamos en condiciones de establecer un decálogo para comprender cómo aplicar el método.
nuestros jóvenes deportistas necesitan conocer con claridad el objetivo que tiene la habilidad que se va a aprender, ver frecuentemente el movimiento completo en un buen modelo, dividir el movimiento en el menor número de partes posibles, no más de 6, que los ítems, que llamamos claves, contengan el conjunto de los elementos de la habilidad, que las palabras que etiquetan esas claves les representen directamente una imagen a modo de metáfora, que se ejecute poniendo la atención, sobre todo al principio cuando se está aprendiendo, en una clave cada vez, disponer un orden lógico en la progresión de esa habilidad, repetir y repetir y repetir hasta automatizar el movimiento. Que les proporcionemos un ambiente emocional positivo a través del objetivo, las instrucciones, el feedback y los refuerzos. Y que les dotemos previamente de las capacidades motoras y la motivación para enfrentarse a ese reto. Antes de acabar, necesito confesarte un asunto que es muy importante. En muchas ocasiones, los deportistas no necesitan nuestra ayuda ni ninguna ayuda externa para conseguir elaborar respuestas de éxito. Simplemente necesitan tener claro el objetivo de la acción, tener interés por alcanzarlo y practicar. Su atención va aprendiendo a seleccionar los elementos del entorno que son relevantes para conseguir el objetivo. Sus capacidades motoras fundamentales hacen de soporte y les permiten hacer ajustes hasta conseguir una respuesta eficaz de forma autorregulada. En estos casos, el proceso de aprendizaje se ha realizado de forma implícita. Y esta forma es muy efectiva porque el grado de consciencia del jugador con respecto al movimiento es mínimo. Hemos visto al principio que nuestro cerebro es más eficaz si no piensa en la respuesta. Por eso, la mayor parte de las cosas que hacen los jugadores y jugadoras expertos, los buenos, las aprendieron de forma implícita. Pero entonces, ¿para qué sirve el método de aprendizaje basado en claves? Este es un aprendizaje explícito. A veces los aprendices se adaptan con éxito a situaciones del nivel de juego actual a través de patrones motores que serán ineficientes cuando se progrese. Una vez automatizados, las modificaciones van a ser muy costosas. Otras veces simplemente la autorregulación no se produce y necesitan ayuda explícita para adquirir la habilidad. Por eso es fundamental que domines este método. Y cuando se puede aprender por la vía implícita, los entrenadores y entrenadoras, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos jugando? No es mala idea dejarles jugar a menudo, pero podemos colaborar claramente y facilitarles esos aprendizajes también. Aunque eso será un tema para otro día.